Buscando en internet sobre temas interesantes para un video, de repente me encontré con la masonería y a partir de allí comencé a leer sin poder desviar mi atención hacia ninguna otra cosa. En cuestión de horas ya estaba atrapado por los misterios, secretos y enigmas que rodean a esta hermandad e inevitablemente cada respuesta me llevaba a tener más preguntas. ¿Quiénes son los masones? ¿Qué hacen? ¿Dónde se reúnen? ¿Tienen un lenguaje secreto? ¿Cómo puede un masón reconocer a otro masón? ¿Quién puede serlo y qué personajes famosos de la historia han sido masones? ¿Por qué fueron perseguidos? ¿Son aceptados actualmente? ¿Tienen algo que ver con los Illuminati? ¿Por qué hay tanta similitud entre muchos de sus símbolos y logotipos de reconocidas empresas? En fin, tantas dudas por resolver que me absorbieron y pronto me embarqué en la misión de querer aprender un poco más sobre la sociedad hermética y secreta de los masones. Para ello comencé contratando un tour poco convencional que me permitiría despejar mis primeras dudas antes de llegar a verme cara a cara con un masón de la Gran Logia de España donde tienen lugar sus reuniones, enseñanzas y rituales. Esta es mi experiencia. Vamos a comenzar esta ruta masónica la tarde de hoy visitando un lugar emblemático de los masones. Para ello me va a estar acompañando una guía especializada. Vente por acá, Olga. Hola. ¿Qué tal estás? Bien. Pues Olga trabaja con Barcelona Oculta. Ya les voy a dejar más adelante los datos en este video por si quieren contratar y hacer un tour con ellos. Y cuéntanos un poco sobre la historia de la biblioteca. La biblioteca se fundó por la voluntad de Rosentarus, que era un masón, un maestre masón, el fundador de la logia Avant. La biblioteca fue abierta en 1895. Después de su muerte, Rosentarus no tenía familia, no tenía hijos a quien dejar el dinero, entonces dejó la voluntad de abrir una de las primeras bibliotecas públicas en Barcelona, dirigida a todo el mundo, a la gente de toda clase social, porque según Rosentarus el conocimiento llevaba a la libertad. Lo interesante es que Rosentarus comenzó una colección privada, era su colección particular que tenía alrededor de 4000 libros y con esa colección es que se abrió más tarde la biblioteca y con el paso del tiempo se ha ido creciendo esa colección cada vez más hasta llegar a lo que es ahora, que son cerca de 80.000 libros en total. Además de ver unas salas hermosas que conservan ese aire antiguo de finales del siglo XIX, me impresionaron mucho las vitrinas de madera repletas de libros hasta el techo. Continuamos hacia otras dos salas y en la segunda, que se llama Sala de la Música, Olga me muestra una colección de objetos masónicos expuestos y me explica que todos los libros de la biblioteca se encuentran ordenados por su tamaño y no por el año. En la sala, que se conserva tal cual como si fuese un despacho, podemos ver en la pared un retrato de Rosentarus, que fue el propietario de esta misma casa donde hoy en día funciona la biblioteca. Un detalle que está bien curioso de la biblioteca es que si observan acá tiene una segunda planta y yo pensaba que tal vez se accedía colocando una escalera desde aquí, pero no, la escalera en realidad está oculta detrás de esta vitrina. No sé si pueden ver acá la cerradura, pues abriéndola la escalera está justamente por detrás y por ahí se sube y llegan a acceder a esta parte de los libros. El interior de la biblioteca está increíble, de verdad alucinante. Y algo que debo mencionar es que muchos blogs de viaje mencionan a la biblioteca muy especialmente porque dentro de ella se encuentra una réplica de la Estatua de la Libertad, pero poquísima gente sabe realmente que se trata de una biblioteca masónica y con símbolos masónicos en su interior, así que ya saben, deberían de visitarla porque es preciosa, además de que viene muy poquita gente a estudiar acá, porque en su mayoría los libros que se encuentran en su interior son libros históricos y dedicados principalmente a la masonería. En la entrada de la biblioteca podemos encontrar varios símbolos. La lámpara tiene forma de un triángulo. El triángulo es una de las formas simbólicas en la masonería. Presenta, entre otras cosas, el número 3, que por ejemplo son los 3 grados de la masonería: el aprendiz, el compañero, el maestro. Y en cada lado de la lámpara se encuentran 11 círculos de colores. Entonces en total son 33. 33 es el grado máximo al cual puede llegar un maestro masón. Estamos haciendo una parada ahora obligatoria, claro que sí, en el Parque de la Ciudadela, que por cierto, dato interesante, durante muchos años fue el único parque público que tuvo la ciudad, y es que la Ciudadela fue diseñada por un arquitecto masón. Además, dato curioso, arriba del todo de la cascada, subiendo las escaleras, nos vamos a encontrar con una pared donde están dos medallones, y esos medallones dibujan una salamandra, y la salamandra con su cuerpo hace el número 3 de cada lado, formando el número 33, por lo tanto que es un número importantísimo en la masonería.
Y como ya vamos a entrar de lleno en el tema, llegó el momento de que nuestra guía nos explique exactamente qué es lo que es la masonería y de dónde proviene su origen. Pues la masonería operativa son los constructores de las catedrales medievales. De hecho, la palabra masón es francesa, ¿no? Es como pica-piedra, es una persona que trabaja la piedra. Era un gremio de constructores. Pero bueno, después la época de los grandes templos se acabó. Los masones operativos tenían su cultura, digamos, su subcultura, ¿no? Su gremio, sus costumbres. Y bueno, se pasó a ser como un club. Y a la medida que se iban muriendo los masones operativos que efectivamente construían edificios y catedrales, el club necesitaba nuevos miembros. Iban invitando a la gente de fuera y se dedicaban a construir un templo, pero un templo simbólico en el interior, un templo en el alma, una perfección en el alma. ¿A quién interesaba invitar? A lo mejor a alguien poderoso, rico, con dinero. Una de los orígenes de las leyendas de que los masones son tan poderosos y ricos puede ser eso, que antiguamente no iban a invitar a un plebeyo quizás, sino que a alguien interesante en la sociedad. Después eso era como un nivel un poco inoficial, como club. Pero en 1717, en Inglaterra, se juntaron las 4 logias y se formaron una gran logia inglesa. Esta es la fecha oficial del origen de la masonería especulativa, simbólica, la que construye el templo en el interior. Pero claro, eso, el hecho de que se juntaron las 4 logias, quiere decir que estas logias ya existían. Entonces, cuando hablamos de la masonería especulativa, es como una sociedad donde se dedican a construir la perfección en el interior. Entonces, ya sabemos que los masones eran albañiles con diferentes conocimientos agrupados en 3 grados: aprendices, compañeros y maestros. Además de que construían edificios y catedrales hasta que ese periodo acabó y comenzaron a aceptar a otros miembros aunque no tuviesen nada que ver con la construcción. Si consultamos la página web de la Gran Logia de España, la masonería se define como una institución filosófica, filantrópica y progresista a nivel internacional con alrededor de 300 años de antigüedad, cuyo objetivo máximo es estimular el perfeccionamiento moral e intelectual de hombres y pueblos buscando obtener la fraternidad universal. Si miramos los requisitos para ser masón de la Gran Logia de España, la cual por cierto visitaremos más adelante en este video, dice: primero, ser una persona libre; segundo, ser una persona de buenas costumbres; tercero, creer en un principio superior o en algún dios; y cuarto, ser varón mayor de 21 años, no importa la nacionalidad, la religión ni el grupo social. Se estima que hay cerca de 6 millones de masones en el mundo entero y se sabe que se reúnen en un templo al cual llaman logia. Sin embargo, más allá de lo que diga el papel, es imposible saber lo que realmente sucede en las logias, de qué se habla o qué rituales se practican, ya que todo esto se mantiene en secreto y no puede ser contado. Los rituales iniciáticos y las ceremonias tienen carácter secreto. De todos modos, más adelante en este video y con la visita a la Gran Logia de España, profundizaremos un poco más en todos estos detalles. Oigan, está demasiado interesante cuando uno aprende datos nuevos, y si ustedes han estudiado historia probablemente se hayan dado cuenta de que muchos personajes históricos, como por ejemplo la famosísima y típica imagen de Napoleón Bonaparte, aparecen posando con una mano ligeramente introducida dentro de sus chaquetas o de sus chalecos, que parece que se estuvieran presionando una úlcera o que tal vez tuvieran dolor de estómago, pero no, en realidad en el caso por ejemplo de una escultura que acabamos de ver hace un momento de un escritor político y economista llamado Carles Aribau, que fue barcelonés, pues él era masón, y esa era una pose distintiva de los masones, porque si bien es cierto que históricamente era tal vez un tanto popular posar de esta manera, eso no significaba necesariamente que esa persona fuera masón, pero sí era el caso de Carles Aribau y también de Napoleón Bonaparte. Me estaba comentando Olga hace un momento que no necesariamente el hecho de que veamos algún tipo de monumento que parezca tener simbología masónica, que esto signifique que lo sea. Hay que evaluar un poco el contexto, donde se encuentra ubicado, tal vez quién fue su constructor o quién lo diseñó. Pero en el caso del Parque de la Ciudadela, pues como ya mencioné, fue diseñado por un masón y por lo tanto no es de extrañar que dados los elementos que nos encontramos en el parque también lo sean. Y otro ejemplo lo tenemos acá detrás mío, pueden ver esta columna con una esfera encima, que también es un símbolo típico de la masonería.
Detrás de mí pueden ver el castillo de los Tres Dragones, que se encuentra dentro del mismo parque de la Ciudadela y que se suele asociar además con la masonería por 3 motivos. El primero de ellos es porque tiene 3 torres, número 3, número masónico. Segundo, porque estas 3 torres forman un triángulo, y además porque en su exterior hay unas placas y algunos diseños que tienen también pueden asociarse con símbolos masónicos. Por cierto, curiosidad, antes este castillo albergaba el Museo de Ciencias de Barcelona, que desde hace algunos años se mudó a otra parte de la ciudad. Aquí les va otro de estos datos interesantísimos e históricos que a mí me encantan, y es que me estaba comentando Olga que el dictador español Francisco Franco quiso ser masón. Él intentó unirse a esta hermandad, quiso formar parte de una logia, pero le denegaron el acceso, y por este motivo es que durante su dictadura persiguió tanto a los masones, un poco podríamos decir en venganza, ya que no lo aceptaron como miembro. Otro ejemplo inequívoco y guiño indudable a la masonería lo podemos ver representado aquí mismo en el paseo Lluís Companys, al final del cual se encuentra el Arco de Triunfo, y no hablo de una vez sino decenas de veces en cada una de estas farolas, que si nos fijamos bien en su forma nos recuerdan a la escuadra y al compás, símbolo masónico. Ubicada en el número 617 de la calle Gran Vía de las Cortes Catalanas, la Gran Logia de España fue nuestra siguiente parada. Lo curioso es que, aunque la dirección aparece en Google, al llegar al edificio no hay nada que nos indique que la logia está dentro. Tras pasar una puerta de madera de gran altura, seguimos por un pasillo hasta el final de una alfombra roja que nos conduce directamente a una segunda puerta. En lo alto de la misma y en lo que parece ser un vitral se lee Gran Logia de España. La empujamos y una tercera puerta nos separa del interior de la logia, la cual nos abren tras anunciar nuestra llegada por el interfono. Allí nos recibió el secretario de la logia, a quien llamaremos Pedro para no desvelar su verdadero nombre. Lo seguimos por lo que parece ser un apartamento sin ventanas, todo iluminado artificialmente, pasando por una sala dividida en 4 espacios con varios sillones de color verde que parecen algo anticuados. Decoran las paredes algunos cuadros y al final entramos a una habitación llamada Sala de Emulación, donde nos encontramos con varios asientos y un suelo de cerámicas blancas y negras en el centro de la sala, el cual nos recuerda a un tablero de ajedrez y es además un símbolo de la masonería. Los bordes siguen un patrón con forma de triángulos y se dibujan también los símbolos cardinales. En cada esquina el compás y la escuadra son envueltos con unas hojas de acacia que representan la seguridad, la claridad y también la inocencia o la pureza. Todos estos símbolos de la masonería. Observo a mi alrededor y me doy cuenta de que se repiten con mucha frecuencia otros símbolos masónicos como las estrellas de 5 puntas y el sol y la luna. El compás y la escuadra también están bordados en la cabecera de los asientos con una letra G en medio, la cual se parece por cierto mucho a la tipografía de Google y Gmail, y para los masones representa al gran arquitecto del universo o una fuerza superior. No me grabes. Nada está hecho por la nada. Todo tiene un porqué. Entonces reconocemos ese porqué como un ser superior. Sí, ¿por qué? Porque la mentalidad fuera de Cataluña es más conservadora. El hecho de decir yo soy masón en otros lugares es una sentencia a que te discriminen. Pero hay logias en otras partes Sí, de España. por supuesto, pero ellos guardan con la máxima discreción posible. O sea, quiere decir que en otras partes está un poco mal visto. Muy mal visto. Y esto de acá es como que, bueno, yo ya estoy asumiendo que aquí se arrodillan, entonces le hacen una especie de, no sé, de juramento con la espada. Pero sacrificios humanos no se hacen, ¿no? No, para nada. Dentro de esta sala, entre muchísimos otros detalles, llaman mi atención unas piedras. Estas tienen forma de cubo y unas se encuentran pulidas, mientras que otras sin pulir. Seguidamente yo continúo haciendo preguntas y más preguntas mientras pasamos a otra habitación contigua llamada Sala Escocesa Antigua y Aceptada. Aquí observo unas columnas a la entrada que también se encuentran en la primera sala y que de hecho las pudimos ver también a la entrada del templo cuando Pedro nos recibió. Me explicaba Olga que las dos columnas, las cuales se identifican respectivamente con una letra J y con una letra B, sostienen un significado. La columna con la letra B, a la cual a veces se le coloca encima un globo terráqueo, se ubica a la izquierda de la entrada representando la fuerza. En este caso ninguna de las columnas sostenían un globo en su parte superior, pero sí me di cuenta que del lado izquierdo, es decir, en la columna con la letra B, se ubicaban encima de ellas unas granadas, las cuales me explicaba Pedro, el masón, que estas representan la unidad.
Otra cosa interesantísima es que los masones tienen sus saludos secretos y gracias a los cuales un masón puede reconocer a otro masón con tan solo un apretón de manos. Por supuesto que el masón que conocí no me quiso revelar nada al respecto, pero si buscamos en internet se puede encontrar alguna información, la cual por supuesto no puedo determinar si es cierta o no. Según ella, existen diferentes formas de posicionar las manos, los dedos o donde se ejerce una fuerza específica, por ejemplo con el dedo pulgar, para querer transmitir un mensaje u otro. Para una persona que salude a otro masón, si el masón por ejemplo quisiera hacerle un apretón específico de mano, seguramente para esta persona común el saludo sería irreconocible, mientras que un masón podría identificar que está siendo saludado por otro masón y de esta manera devolver el saludo y así reconocerse mutuamente. Por Instagram les pedí hace algunos días que me dejaran algunas preguntas que les hubiese gustado que le hiciera a este hombre masón que pude conocer. Me respondió a muchas, sin embargo hubieron tal vez unas 3 o 4 preguntas que su respuesta fue: no te puedo decir, nada más podría responderte si te inicias en la masonería, en caso contrario no. Y una de esas preguntas fue que si tenían que ver algo con los Illuminati y me dijo que eso era lo más absurdo que había escuchado en su vida. Se rió, nada que ver con los Illuminati. Le pregunté sobre el número actual de masones en el mundo y me dijo que no sabía la respuesta. Sin embargo, de lo que yo investigué por internet pude leer que cerca de 6 millones y aparentemente la mayor cantidad de masones se encuentran en Estados Unidos. Sí me dijo que en España son 2.500 los masones, cifra que me parece bajita en comparación con los 6 millones, y que dentro del territorio español hay 192 logias, de las cuales 29 están en Cataluña, y que Cataluña como comunidad autónoma tiene 600 miembros, es decir que dentro de España en Cataluña se agrupa la mayor cantidad de masones y de logias. Otro dato interesante que pude aprender es que los antiguos masones se solían cambiar el nombre un poco para proteger su identidad. Todavía a fecha de hoy se sigue haciendo en algunas logias, pero no tanto por motivos de secretismo, sino que los hermanos se llaman así de un modo que cada uno de ellos elige. Conocen por supuesto también el nombre real de las personas, pero se suelen llamar por este nombre simbólico. El nombre simbólico me comentaba que lo elige uno mismo, es decir que si yo quiero comenzar a ser masón, un día digo me gustaría que me llamaran de tal manera y tengo que dar mis motivos explicando por qué elegí ese nombre. Y esta parte fue graciosa porque yo me puse a bromear con él y le dije: ¿y qué pasa si yo quiero llamarme P. Diddy, por ejemplo? Me dijo: bueno, no hay ningún problema, siempre y cuando tú tengas tus motivos y los expliques ante la logia, tú puedes escoger el nombre que tú quieras. Es bien sabido que los masones tienen sus rituales y que los ponen en práctica durante las reuniones que celebran en las logias, donde además conversan de diferentes temas y adquieren diferentes aprendizajes, los cuales por cierto, según entiendo, están basados en principios de la construcción, el cual es el origen de la masonería. Pero me dijo: no te puedo desvelar ningún dato relacionado con los rituales, lo que aquí se practica en estas paredes se mantiene, de aquí no sale. Sí me puedo imaginar que muchos de esos rituales están relacionados con espadas, no sé si realicen peleas simbólicas, así como de, bueno, vamos a cruzarnos espadas, o si hagan alguna especie de bendición con las mismas, pero el hecho es que en ambas salas que visité tienen varias de ellas colocadas a un lado, vaya a saberse para qué las utilizan. En la actualidad sí hay logias para ambos sexos, pero es bien sabido que las logias masculinas son mayoría respecto a las femeninas. Hablando de los requisitos para iniciarse en la masonería, le pregunté, después de que yo presento mi solicitud, por ejemplo, cuánto tiempo se podría demorar en que me den una respuesta, y me dijo que los masones como tal no utilizan el tiempo para medir eventos, sino que las cosas suceden cuando tengan que suceder, cuando es el momento adecuado, y que por lo tanto si uno presenta su solicitud para ser masón, pues ellos darán respuesta cuando quieran dar respuesta. Igualmente, para pasar de un nivel a otro, es decir, para pasar de ser aprendiz a ser compañero y luego a ser maestro, pues cada quien se demora lo que se tenga que demorar, depende de las enseñanzas y de lo que ellos vayan observando en cada persona antes de poder ir creciendo en esa escala. Puede haber alguien que vaya subiendo en cuestión de semanas o de meses, así como puede haber otra persona que se puede demorar años. Otra cosa que me dejó flipando es el parecido innegable entre los logotipos de empresas conocidísimas y de cosas que utilizamos a diario, además de que son empresas súper poderosas como Facebook o Google, por ejemplo. Si reparamos y comenzamos a detallarlo, la G de Google es casi que calcada a la G de los masones. También el sobrecito de Gmail es, podríamos decir, una fotocopia del delantal que utilizan los masones, que se llama mandil masónico y que cuelga a través del cuello, me parece, y termina aquí en la cintura con una forma de sobrecito. Pues de verdad es que se parecen muchísimo, y sobre esto
estuve preguntando, pero en realidad no logré que me confirmaran ni me desmintieran nada. Por lo tanto, podríamos decir que son teorías que aparecen en internet, pero a mí me parece que la similitud es tal que no es una coincidencia. En fin, son demasiadas casualidades para llamarlas casualidades. Lo que sí no es una casualidad son las firmas ocultas que nos dejaron los masones albañiles, por ejemplo en unas paredes de piedra que visitamos en el centro de Barcelona. Allí detallamos diferentes símbolos que eran hechos por talleres de constructores. Es importante saber que Barcelona tiene muchos símbolos masónicos, pero que si se saben identificar, también nos daremos cuenta de que están presentes en muchas otras ciudades del mundo, al igual que en las logias. Y cuéntanos qué es lo que tiene que hacer la gente si quieren reservar una visita, bien sea privada o grupal contigo. Bueno, lo más recomendable es contratar una visita privada porque es más completa. Incluye la visita a la logia, la Gran Logia Española, donde hemos ido, y a la biblioteca Rus, pero esta visita tiene que realizarse entre semana, cuando abra la logia y la biblioteca. Claro. Si no, de vez en cuando organizamos también las visitas más generales, grupales, de 2 horas y media, los fines de semana, cuando todo el mundo pueda asistir. Y aquí, como opinión personal, yo les recomiendo muy sinceramente que contraten el tour privado. Y es más, en la logia pueden hablar con los masones de verdad. Exacto. Y hacerle las preguntas directas. Hoy me pasé con las preguntas, ¿no? Uy, sí. Le hice yo no sé cuántas preguntas a este hombre, pero estuvo muy interesante. Aunque el masón con el que hablé me dijo que son una sociedad más bien discreta y no secreta, lo cierto es que para nosotros, las personas que somos ajenas a este mundo, hay muchos misterios y secretos. Es bien sabido que algunos personajes famosos como Mozart, Churchill, George Washington, Simón Bolívar o Mark Twain, por mencionar algunos, fueron masones, lo cual nos lleva a intuir que a pesar de lo que se dice, algunas logias podrían ser una esfera donde se mueve gente poderosa y con dinero. El misterio está allí y pocos llegaremos a saber la respuesta.